Economía, después vamos a discutir un poco del panorama político. Estos son los números que dio hoy el FMI de inflación en la Argentina. Inflación diciembre de 2017, diciembre de 2016, 21,6%. Y la inflación promedio, 25,6%. Esta inflación promedio no es el dato que da el gobierno, sino que el gobierno dice que a fin de año, en diciembre, la inflación medida diciembre de 2017, diciembre de 2016 va a ser del 17%. Bueno, el FMI no le cree y dice que va a ser del 21,6%, más en línea con lo que opinan todos los consultores privados. Pero el FMI también dice que este año la Argentina va a crecer solo 2,2%, también en línea de lo que consideran la mayoría de los consultores privados, pero mucho menos de lo que dice el gobierno, que sigue sosteniendo el 3,5% de crecimiento este año para la economía argentina. O sea que el Fondo Monetario está diciendo que la inflación va a ser más alta de lo que está previendo el gobierno de Macri y el crecimiento va a ser sensiblemente menor. Y también difundió hoy en Washington, como parte de las perspectivas económicas globales, el ranking de inflación mundial. Y la verdad que Argentina sigue con datos de inflación verdaderamente preocupantes. 182 países que conforman el Fondo Monetario y relevan las estadísticas. Argentina está en el top 5, entre los 5 países de mayor inflación del mundo. Primero para este año Venezuela, el FMI estima conservadoramente que va a tener 720% de inflación. 720% de inflación. Sudán del Sur 143%, Libia 32,8%, Surinam 32,1% y Argentina, en esta fórmula de medir la inflación promedio, 25,6%, quinto lugar de mayores inflaciones en el mundo. Ya están con nosotros Carlos Arvía, periodista económico, que además ha estado hoy en la conferencia de prensa de Sturzenegger, clave porque dijo muchas definiciones importantes el presidente del Banco Central, y Rodolfo Santangelo, que es director de la consultora Macrobius y socio en la consultora durante mucho tiempo de Carlos Melconian, que después tuvo un interregno cuando se fue al Banco Nación y que ahora vuelve a la consultora con Rodolfo Santangelo. A ver, Rodolfo, yo quiero que veas lo que dijo hoy Federico Sturzenegger, que volvió a ratificar que la inflación va a ser del 17% este año. Y que me cuente si se puede dar esto a lo que aspira el gobierno. Inflación muy baja y crecimiento alto. Es decir, si eso puede lograrlo este año Macri en pleno escenario electoral. Tenemos una economía que empieza a ver que la baja de inflación es persistente, que es posible, que se va a dar. Y ese nivel de incertidumbre me parece que es lo que permite visualizar justamente el crecimiento. No hay que extrapolar lo que ocurre en estos meses, sí quizás recordar cómo el año pasado se vio un proceso de desinflación muy fuerte, que nosotros estamos seguros se va a repetir este año, y esperamos, como ya lo dijimos la vez pasada, terminar el año con una inflación por debajo del 1%, que a su vez, lo voy diciendo, ya también nos deja bien posicionados para la meta del año que viene, que es entre 8 y 12%. Ratificó la inflación del 17%. ¿Es cumplible, Santangelo, inflación del 17% bueno, este año? Déjame decir primero una cosa en defensa de Sturzenegger. No lo dice ahora, lo dice hace un año. O sea, que él esto lo anunció el año pasado, cuando fue ratificado por el Senado, en el gabinete económico. Así que si alguien dentro del gobierno o fuera del gobierno se le oponía a Sturzenegger, lo hubiera dicho antes. Él está cumpliendo lo que dijo. Ahora vamos a la realidad. Primer cuatrimestre del año, con abril todavía no terminado, va a dar 8. La inflación acumulada según el INDEC. Para llegar a 17 tiene que dar 1 por mes a partir de mayo. Luce difícil, muy difícil si además se pretende que la economía se reactive. Es un tema que vos sabés, lo venimos hablando hace mucho tiempo, ya desde el año pasado. Lograr simultáneamente, la palabra simultaneidad la hemos repetido todos los días en estos últimos meses. Lograr simultáneamente que la economía reactive y que la inflación baje en países como Argentina, con este déficit fiscal y con esta situación, es muy difícil. En la historia, ¿sabés cuándo se pudo? Cuando la inflación bajaba de 500%, plan austral, plan de convertibilidad, a 20, 30, 40. Cuando la inflación baja dramáticamente, la economía se reactiva. Cuando hay que bajar de 25 a 18,
me parece que es muy difícil simultáneamente reactivar. A ver, vos mostraste en la consultora algo que son las opciones que tenía el gobierno, ¿no? Y eran las opciones que tenía entre crecimiento e inflación. La otra placa, veámosla, por favor. Vos decías, el gobierno tenía una de las opciones, un sendero, que era el que está diciendo, el que sigue sosteniendo el gobierno, de que vamos a ir acá a un crecimiento de casi 3,5, 4% y una inflación muy bajita, del 17%. Claro. Y la segunda opción que tenía era hacer este sendero, es decir, ir a un crecimiento de 3,5%, pero bancarse una inflación de 23, 24%. Porque hay una especie de intercambio entre el crecimiento más crecimiento, inevitablemente, al parecer, también más inflación en estas condiciones de la economía. Cuando estamos hablando de estas magnitudes, sí. En inglés la palabra se dice trade-off, que es traducida a sacrificio. Hay una tasa de sacrificio. ¿Qué preferís, esto o esto? A largo plazo, si vos me preguntás para los próximos 5 años, tiene razón el Banco Central. Cuanto más baja la inflación, mejor le va a las economías. En el corto plazo, con esta situación fiscal, quiero reiterar ese tema, el hecho de que el gobierno haya elegido una estrategia de shock monetario con gradualismo fiscal. Por eso hay que entender que el gradualismo fiscal y el shock monetario son las dos caras de la misma moneda. Porque si no tuviéramos una política monetaria dura con esta situación fiscal, la inflación es mucho más alta. Ahora, vos planteabas también que, ojo, que el gobierno, por plantarse con esta estrategia dura de subir la tasa de interés, de querer aspirar a una inflación baja del 17%, ojo que por ahí el crecimiento está en menos del 2%. Sí, en el 2, ponele, amigos, es que los decimales nunca me gustan, claro, porque no los conocemos. Es decir, el gobierno Macri estaría dispuesto a, con tal de tener un poco menos de inflación este año, bancarse un crecimiento que ni siquiera recupera acá hay un tema la recesión del año pasado. Que como es pronóstico tenemos que ver quién tiene razón. Sí. El Banco Central cree, y me parece que lo ha convencido al presidente y lo ha convencido a gran parte del gobierno, que este sacrificio no existe, que se puede simultáneamente hacer las dos cosas. Lo veremos en los próximos 6 meses. Lo que yo te estoy diciendo que se puede crecer con baja inflación. Claro, exacto. Es más, que cuanto más baje la inflación, más reactivas la economía. Yo creo que eso es cierto cuando es genuina. Cuando es a pura política monetaria, a pura tasa de interés, sin esfuerzo del fisco, me parece que es difícil. Está Carlos Arvida también con nosotros. Carlos, vos estuviste hoy dijo eso, en la conferencia de Sturzenegger en el Banco Central. Sí, yendo un poco a la imagen que se dio acá del tema de los patrulleros, yo te diría que el gran patrullero de los precios hoy es el Banco Central de la República Argentina. Es el que, como decía Rodolfo, cuida eso. Ahora, muchas de las cosas que se le preguntaron a Sturzenegger era cómo podía ser, con una política monetaria tan restrictiva, con una tasa de interés tan alto, convivir con el déficit fiscal que tiene. Y ahí estaba el problema. Y obviamente Sturzenegger defendió todo lo que tiene que ver Nicolás Dujovne en el Palacio de Hacienda y dijo que el ministro estaba haciendo un muy buen trabajo y que a la larga la Argentina iba a terminar reduciendo ese déficit. Carlos, Sturzenegger dijo algo también novedoso hoy, que es que quiere comprar dólares para las reservas del Banco Central. Dijo que las reservas del Banco Central tienen que aumentar del 10 al 15% del PBI. Esos son unos 25.000 millones de dólares que tendrían que aumentar las reservas en el próximo año. Sí, es lo que sorprendió. Bueno. Después hablamos algunos periodistas con él, nos dijo no en el próximo año, por lo menos en los próximos 2 años el Banco Central va a tener que comprar 25.000. ¿Pero por qué sorprendió esto? Porque si dice que va a comprar más dólares el Banco Central, esto significa ahora que Sturzenegger quiere que el dólar empiece a subir un poco y no esté tan planchado. Bueno, obviamente, igual acá lo tengo al lado a Rodolfo Santalla. Yo me voy a permitir, es el mejor macroeconomista de la Argentina, así que me parece que él puede. Bueno, no inventes definiciones. Pero para mí es así. A ver, yo creo que yo me voy a permitir disentir con eso que se está diciendo. Yo creo que el Banco Central sigue sin tener un objetivo de tipo de cambio. Dice que el tipo de cambio puede subir, puede bajar. Exacto. ¿Qué es lo curioso? Que el Banco Central compra dólares al gobierno. Al sector privado no le ha comprado. La acumulación de reservas, si fuera originada en un boom de exportaciones o en un boom de inversiones privadas, a mí me tiene sin cuidado. Sería fenomenal. ¿Dónde está acumulando reservas el gobierno? Por la deuda que ingresa. Por la deuda del gobierno. El Banco Central compra los dólares que trae el gobierno de la deuda para financiar el déficit fiscal. No es la emisión monetaria espuria contra nada, pero es la emisión monetaria contra la deuda. Hoy lo puntualizó Sturzenegger, dijo, estamos comprando del Tesoro y de las provincias que están colocando deuda. Y del blanqueo una partecita. Y una parte también los que emiten deuda. El dólar entonces, en conclusión, ¿cambió algo o el dólar va a seguir planchado hasta agosto, por lo menos, hasta las elecciones primarias? Ahí tenés, yo creo que tenés un problema, lo que la UIA anunció como el famoso triángulo de la muerte, yo diría triángulo de la agonía, tal vez, ¿no? El tema de una inflación alta,
una tasa de interés que el Banco Central la volvió a subir, esto hay que explicarlo. Y un dólar bajo. Y un dólar prácticamente planchado. Entonces, en esa situación estás, digamos, en una situación bastante complicada. Tiene razón el Banco Central cuando dice que el dólar bajo no es culpa de él, esto no es una tablita, una cosa del pasado, pero hay que aclarar que el dólar bajo es consecuencia de que el gran vendedor de dólares en el mercado es el Estado, porque tiene que financiar su agujero fiscal. Y es importante lo que dice Rodolfo por lo siguiente, vos fíjate que el Banco Central pierde